Dios le guarde. Por acá el pastor William Toro, quien les habla. Vamos a continuar con las clases de formación ministerial. Estamos viendo la materia guerra espiritual. Si usted no ha visto los videos anteriores, los invito a que vaya a nuestro canal de YouTube y la página de Facebook, Pastor William Toro, y allí va a tener la recopilación de las enseñanzas anteriores, las cuales hemos hablado sobre el mundo de los espíritus, hemos hablado sobre el origen de la guerra, hemos sentado muchas bases importantes sobre la guerra espiritual. Así que nosotros estamos hoy iniciando pues esta clase de hoy. El tema que nos trae es cómo nos ataca Satanás. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vea lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Está definiendo los ataques de Satanás como maquinaciones. Cuando hablamos de maquinación, no estamos hablando de un ataque al azar o algo que venga por casualidad. Estamos hablando de que Satanás está preparando un ataque programado, organizado, estructurado. Algunas definiciones nos pueden ayudar a entender qué pasa en la mente de Satanás cuando va a atacar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Una de esas definiciones que tenemos, por ejemplo, maquinación es un proyecto o acechanza artificiosa, oculta y dirigida con un mal fin. También podemos hablar acerca de máquinas. La palabra maquinación viene de la palabra máquina y dice objeto fabricado o compuesto de un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usan para facilitar o realizar un trabajo determinado. Por lo general, cuando se usa una máquina es porque es un trabajo que lleva más fuerza o más capacidad de lo que puede hacer una persona. Por eso las máquinas vienen para facilitar el trabajo. Quiere decir que Satanás se le hace difícil atacar a un creyente, a una iglesia, atacar a un hombre, una mujer de Dios. Entonces estas maquinaciones vienen a articular fuerzas malignas, pensamientos, organizaciones para poder tener el fin de acabar con un creyente. Esa definición nos ayuda también cuando hablamos de maquinando, es articulando un pensamiento satánico. Es importante que determinemos esto. Cuando hablamos de las maquinaciones de Satanás, estamos hablando, mis amados hermanos, de que él tiene una organización estructural. A veces ignoramos estas maquinaciones y es donde el enemigo tiene ventaja. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que no ignoremos sus maquinaciones para que no gane ventaja alguna. Lo contrario a eso es que Satanás tiene ventaja sobre algunos creyentes porque han ignorado las maquinaciones de Satanás. Han dicho de repente que Satanás no me puede tocar, a mí no me va a pasar nada, y viven una vida un poco liviana. Yo pienso que tenemos que tomar bien en serio los planes de Satanás. ¿Por qué? Porque si ignoramos estas maquinaciones, estamos desestimando el alcance del poder destructivo de Satanás. Veamos quién era nuestro enemigo. En un principio se habla como el sello de la perfección. Se habla de lleno de sabiduría, lleno de conocimiento. Claro, él pierde muchos atributos, pero él sigue teniendo un rango de operación. Para que entendamos qué tan poderoso o qué tan dañinas son las maquinaciones de Satanás, sin querer maximizar la grandeza, el poder o cualquier atributo que él tenga, porque es más poderoso nuestro Dios, en eso estamos bien claros. Pero vemos a un Adán en un 100% de capacidad, a Eva en un 100% de capacidad de comunión con Dios, en un nivel que ningún ser humano, excepto Jesús, como hombre cuando vino a la tierra, y lo hizo caer a Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener mucho cuidado. Las ventajas que tenemos las tenemos en Cristo Jesús, porque estamos sostenidos de Él. Por eso quiero hacer algo bien resumido, quiero hacer algo que sea rápido para que usted pueda entender esas maquinaciones, cómo vienen, cómo ataca Satanás. Porque lo mismo que atacó a Jesús, nos ataca a nosotros. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, según lo que habla la Escritura. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es lo que nos enseña Santiago. En el libro de Santiago dice que nosotros somos tentados en nuestra propia concupiscencia. Quiere decir que Satanás va a maquinar
según la concupiscencia de cada persona, para poder derribarlo y para poder actuar en contra de esa persona y ser efectivo en lo que él quiere. Por lo menos cuando Santiago nos habla en el capítulo 1 del libro de Santiago, vea lo que nos dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí vemos que siempre Satanás va a utilizar cuál es la concupiscencia, cuál es esa raíz de iniquidad, cuál es esa naturaleza caída que tiene el hombre, para él simplemente atacarlo por esa debilidad. Empieza una maquinación, empieza un plan, empieza una estructura, y él tiene ventajas sobre nosotros, que es un espíritu que no es visible a menos que Dios revele la posición o la presencia de un demonio o de Satanás cerca de alguien. Otra cosa que tiene ventaja es que no duerme, no descansa, no está limitado al tiempo y al espacio. Son muy pacientes, son organizados. Una ventaja fuerte que tiene sobre nosotros es la experiencia. 6.000 años de historia más la parte de eternidad que le tocó. Son experiencias de hacer caer grandes hombres de Dios. David, hombre con el corazón conforme a Dios. Hubo una maquinación, él vio el momento específico. Vio cuando David estaba en el terrado, descansó, ya no va a la guerra, ya se quedó descansando en el palacio, hay un descuido espiritual. En el momento exacto que David se levanta de dormir, de descansar en el terrado, ahí estaba Betsabé. Algo que era increíble para la época de ese tiempo y todavía para este tiempo. Una mujer bañándose desnuda al aire libre en el Medio Oriente, eso es casi imposible. Por el pudor, la modestia, la castidad, y era una mujer casada, tenía a su esposo. Es casi imposible. Vea, un ser humano normal no se va a bañar desnudo al aire libre para que cualquiera lo vea. Una persona que esté viviendo en un sitio donde hay más gente viviendo cerca no se va a exponer a bañarse desnuda, a menos de que haya una planificación, una maquinación de Satanás tratando de que esa persona cometa un pecado grave o sea un instrumento para hacer caer a alguien. Por eso entonces empezamos a notar algunas cosas. Quiero hacer una pequeña lista de algunas cosas que, escudriñando la Biblia, nos empezamos a ver y nos metimos cómo Satanás atacó a Jesús, cuáles fueron sus maquinaciones. Porque si tenemos por la Biblia una guianza en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver de que Jesús fue atacado de diferentes maneras, él como cabeza y nosotros cuerpo. Hoy sabemos que también vamos a ser atacados en esta misma área. Vamos a ir leyendo algunas de ellas. Por ejemplo, uno de los ataques más fuertes o más resaltantes que pudimos escudriñar en la palabra es que una de ellas fue a través de la muerte. Eso es evidente. Un ataque de Satanás fue darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Satanás va a buscar de matar al creyente de una o de mil maneras. Vemos cómo ese ataque de muerte se refleja en Jesucristo desde el principio de su nacimiento. Esto nos lo relata Mateo 2, del 13 en adelante. Narra la historia de cómo cuando Herodes se ve burlado de los sabios que vinieron del Medio Oriente a rendirle ofrendas al Señor, cuando él se da cuenta de que ellos se fueron, la orden fue matar a todos los niños menores de 2 años. Vemos que una de las maquinaciones de Satanás, o una de las maneras de Satanás atacar la vida de alguien, es darle muerte espiritual y a veces física en sus primeros años de vida, en sus primeros años en el cual esa persona está caminando en el camino del Señor. Esa muerte de todos los niños menores de 2 años puede representar la muerte de un ministerio, la muerte de una persona, la muerte de una vida. Así que estemos atentos. Una de las áreas es que él vino a matar, a robar y a destruir. En Mateo 4, del 1 al 10, vemos la tentación, cómo Satanás trata de que Jesucristo satisfaga su propio ego, independiente de Dios, y a la vez que muestre grandeza. Cuando le dice que convierta las piedras en pan, cuando dice que le adore de rodillas, que se lance del pináculo del templo, lo está llevando a actuar bajo
su propio ego y no bajo la dirección de Dios. Esa es una manera en que Satanás actúa para hacer caer al creyente, que actúa independiente de Dios, que se crea que sí puede, que es superior, que puede tomar decisiones. Entonces, esa es una de ellas. Otra que vemos está en el libro de Juan 4, 17, ahí vemos las tentaciones. Una manera de Satanás atacar al creyente es a través de ponerle tentaciones de diferentes maneras. Pero la tentación es una estrategia de Satanás, es una de ellas. Otra cosa es el sentimentalismo en Mateo 16, 23, donde la persona es incitada a tener sentimientos propios que lo saquen fuera del propósito y de la voluntad de Dios. Por eso debemos cuidarnos de estos sentimientos que no vienen en la dirección de Dios. La otra es la injuria. Lucas 22, del 63 al 65, vemos cómo fue injuriado de muchas maneras. Calumnia, se le levantaron falsos testimonios, gente se levantó con falsos testimonios en contra de él. Eso lo vemos allí también. Otra cosa que empezamos a ver son las trampas para romper la ley. Marcos 12, 14 nos narra la historia de cómo él es incitado una y otra vez a romper la ley divina. Vemos algunos casos en la Biblia. Por ejemplo, cuando le traen a la mujer que fue hallada en adulterio, no traen al hombre. Lo están queriendo que él se ponga en lugar de juez para que le den muerte a esta mujer. La otra es cuando le traen lo que es la parte de la finanza. ¿Se debe o no pagar impuestos? Y él sabiamente le dice, dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿Ven? Incitándolo a que rompiera la ley que estaba establecida por Roma sobre Israel en ese tiempo. Otra cosa que vemos es en Juan 8, del 4 al 6, es jugar, tentación de que él mismo se volviera juez. Ese es en el caso de la mujer que fue hallada en adulterio. También vemos provocación a que él mismo se proclamara rey. Entonces Mateo 27, del 1 al 12. ¿Eres tú el rey de los judíos? Era una incitación, quería que él hablara, que él dijera, que él mismo se expresara de esta manera. Ahora, vemos acá cómo también fue atacado con murmuración, porque andaba con pecadores. Lucas 15, del 1 al 2. Fue juzgado, fue señalado de una manera de Satanás atacar al creyente, es murmurando en contra de él. No tiene que hacerle caso a la murmuración. El que murmura está tratando de que tú te desestabilices y te salgas del propósito de Dios. Así que esa es una manera de Satanás atacar. Otra de ellas es creando dudas y hacerlo dudar. Juan 19, del 9 al 10. Ahí vemos que una de las cosas que Satanás busca de hacer en el creyente es sembrarle duda de que Dios no está con él, de que Dios no te escucha, de que no estás haciendo la voluntad de Dios, de que algo está pasando en tu vida. Así que no dudes, tenga fe y avance, porque es uno de los ataques de Satanás. La traición de Judas. Esa es una de las maneras que quiere herir el corazón del creyente. Mateo 26 nos narra la traición. ¿Usted sabe cuántos líderes han sido traicionados? Va a ser traicionado por gente cercana, familiares, personas allegadas, líderes, personas de mucha confianza, gente que se le ha dado mucho. Son especialmente gente vulnerable para que Satanás toque sus corazones, y si ellos se descuidan, ellos van a hacer que te van a traicionar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a causar una herida fuerte emocional en la vida del creyente. Así que esté atento a estos rasgos y a estos ataques de Satanás. La otra es la codicia. Juan 12, del 4 al 6 nos habla de la codicia. También fue uno de los ataques de Satanás. Evasión de la ley y de los impuestos. Mateo 17, que no pagara impuestos, de que se saliera fuera de la ley establecida en ese tiempo. Otro ataque de Satanás es la provocación para que se equivocara en algo. Dice la Biblia en Lucas 11, del 52 en adelante, nos narra que le hacían preguntas para ver qué respondía, a ver si se salía de la ley. Hay gente que te va a venir a preguntar cosas, aún de la Biblia, para que tú digas algo que vaya después en contra de lo que de repente puedas expresar en ese momento. Estas son no las maquinaciones, estas son cómo Satanás nos ataca. Otra cosa que vemos es la blasfemia, atribución que tenía poder satánico. A él lo acusaron
de que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Uno de los ataques es que Satanás va a hacer de que la gente diga que lo que estás haciendo no es con el poder de Dios, sino con un poder extraño. Y caen en blasfemia contra el Espíritu Santo. Otra cosa que vemos es que lo avergonzaron, le quitaron la ropa. Es un ataque también. Es una vergüenza muy grande para un judío el ser atacado allí. El otro, el rechazo de su propia nación. Eso también fue un ataque de Satanás. Los mismos judíos fue que lo llevaron al rechazo y a la muerte. Aparte de eso, envidia. Dice que por envidia, porque la gente seguía a Jesús de una manera impresionante. Ganaba más gente que los fariseos, o más gente seguía a Jesús que la que seguía a los fariseos. Eso desató la envidia fuerte en ese tiempo. Así que nosotros vamos a tener envidia. Bofetadas, complot para asesinarlo, amenazas de muerte, engaño, y aparte de eso también vemos escarnecimiento. Todo esto fueron ataques de Satanás sobre la vida de Jesús. Aquí estamos haciendo un análisis de los métodos, las formas y de algunos de los ataques registrados en la Biblia sobre Jesucristo. Cuando nosotros vemos cómo Satanás atacó a Jesús, tenemos que darnos cuenta que nosotros debemos ser atacados. Y yo creo que podemos ser más atacados en muchas maneras que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba bajo concupiscencia, nosotros sí. Nosotros tenemos una naturaleza caída. Aparte de eso, Jesús nos da una advertencia muy grande. Nos dice, si esto hicieron del árbol verde, ¿qué dejará del árbol seco? ¿Cuánto más nosotros seremos vituperados y escarnecidos? Así que esperamos que usted hoy, a través de esta enseñanza, usted pueda abrir sus ojos y saber que Satanás está trabajando alrededor de usted y buscando atacarlo de esta manera. ¿Cuál es la recomendación para este caso? Que sea analista, que identifique en persona conductas que sean demoníacas y que usted pueda identificar. Aquí está trabajando Satanás, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si usted identifica que no es la persona, sino que es un ataque de Satanás, usted va a poder enfocar la guerra exactamente donde va dirigida, contra las maquinaciones del enemigo y contra las artimañas de Satanás. Espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Vamos a seguir con la serie de enseñanza, Guerra Espiritual. Vamos a seguir montando videos. Esperamos que usted le dé like, que usted comparte esta enseñanza con alguien que la necesita. Aparte de eso, suscríbete al canal para poder seguir montando videos y que usted reciba las notificaciones. Así que esperamos que sea de gran bendición para su vida, y sus oraciones para nosotros son muy, pero muy importantes. Desde Venezuela, Pastor William Toro, presidente del Ministerio Mundial de Dios del Poder, y seguimos enseñando y llegando a muchas vidas a través de la enseñanza. Dios les bendiga.